Estamos a punto de comenzar el sermón de esta mañana y es mi deseo, como normalmente lo digo, que pueda ser de consuelo, de exhortación, de ánimo y de confrontación la palabra que vamos a ver en esta mañana. Pero también necesitamos poner este tiempo particular del sermón en manos del Señor. Así que acompáñame nuevamente a orar para pedirle sabiduría para este tiempo. Amado Padre, te damos gracias, Señor, porque ahora estamos a punto de escuchar tu palabra expuesta, Señor. Ayúdame a simplemente exponer lo que tú ya dejaste en tu preciosa palabra. Señor, ayúdame a que lo haga de una forma adecuada, de una forma digna, porque te necesitamos. Tanto yo que la voy a exponer como mis hermanos que la van a escuchar, Señor. Padre, que puedan escucharla con un corazón abierto, deseosos de conocerte más a ti, Señor, porque tu palabra nos transforma. Gracias, Padre, por ese privilegio de que podamos entender tu palabra y de que hoy nos hables. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Recuerda que estamos en una pequeña serie basada en el libro de Apocalipsis, titulada El mensaje a las iglesias, mi iglesia. Así que vayamos a Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a estar en los versículos 8 al 11, que es el mensaje a la siguiente iglesia, el mensaje a la iglesia de Esmirna. Así que acompáñame a leer desde el versículo 8 hasta el 11, y dice así: Escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice esto: Yo conozco tus tribulaciones y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Hasta aquí la lectura del pasaje del día de hoy. Y el título que se deriva de este texto es un título corto: El mensaje de Cristo a Esmirna. Muy sencillo el título: El mensaje de Cristo a Esmirna. Esmirna era una de las ciudades más antiguas e importantes de Asia Menor. La ocupación de esta zona donde estaba Esmirna, se remonta 3000 años antes de Cristo. Aunque la ciudad que llegó a ser conocida en el mundo grecorromano tuvo distintas etapas históricas. La antigua Esmirna alcanzó cierto esplendor como ciudad griega, pero fue destruida por Aliates, rey de Lidia, y después perdió buena parte de su importancia durante varios siglos. Más tarde, después de las conquistas de Alejandro Magno, se proyecta la reconstrucción de la ciudad, pero ya en una nueva área. Esta nueva Esmirna fue desarrollada bajo los sucesores de Alejandro alrededor del siglo IV, siglo III antes de Cristo. Esmirna, como se observa en la pantalla, un poquito es esta parte costera. Éfeso, y al norte de Éfeso se encuentra Esmirna. Su nueva ubicación, que es la que conocemos,
Es privilegiada o era privilegiada. Estaba situada junto a un magnífico puerto natural y conectada con importantes rutas comerciales, lo que la convirtió en una ciudad próspera, estratégica y muy influyente. La nueva Esmirna llegó a ser reconocida por su belleza urbana. Sus calles estaban bien trazadas, muchas de ellas empedradas, contaba con plazas, pórticos, edificios públicos, una biblioteca, templos y espacios dedicados a la vida cívica y religiosa. En tiempos antiguos fue considerada una de las ciudades más hermosas de la costa occidental de Asia Menor. Es esta parte que conocemos como Turquía en la actualidad. También era una ciudad culta. Sus escuelas de filosofía y retórica gozaban de reputación y sus habitantes se enorgullecían de la tradición que asociaba a este poeta y escritor Homero con la ciudad. Por eso levantaron un santuario en honor a este poeta conocido como el Homerión. Pero Esmirna no solo era una ciudad cultural y comercial, también era una ciudad profundamente religiosa y políticamente leal a Roma. Su diosa principal era Cibeles y la ciudad estaba llena de referencias a distintas divinidades. Además, fue una de las primeras ciudades de Asia en rendir culto a Roma. Por ahí del año 26, durante el reinado de Tiberio, recibió el honor de construir un templo dedicado al emperador, a Livia y al Senado, por lo que se está hablando evidentemente de un culto al imperio romano. Livia era la esposa de Augusto César, y madre de Tiberio, por lo que representaba esta continuidad y prestigio de la familia imperial. Esto fortaleció su identidad como una ciudad fiel a Roma. Este trasfondo ayuda a entender la presión que viven los creyentes o que vivieron los creyentes en Esmirna. Confesar que Jesús es el Señor no era simplemente una declaración espiritual privada en una ciudad marcada por el culto al imperio. Esa confesión podía ser vista como una amenaza social y política, porque también tendrías que confesar que César también era Señor. Por lo que mientras la ciudad celebraba a Roma, exaltaba al emperador y encontraba en esa lealtad parte de su prestigio, la iglesia estaba llamada a permanecer en Cristo, permanecer fiel a Cristo, aun cuando esa fidelidad trajera tribulación en sus diferentes formas, pobreza, calumnia, cárcel o posiblemente muerte. Se considera que estaban bajo el emperador Domiciano, que fortaleció el ambiente de esta exaltación y culto a Roma. Y en ciudades como esta, como Esmirna, donde estaba este culto presente, estaba muy profundamente arraigado. Los cristianos podían quedar expuestos entonces a hostilidad local, acusaciones, exclusión social, encarcelamiento y aún martirio por negarse a participar en formas de lealtad religiosas si no eran a Roma y si esa lealtad era a Cristo. El cristianismo probablemente llegó a Esmirna desde Éfeso, como lo vimos, de esta ciudad que está al sur, donde el evangelio se extendió ampliamente durante el ministerio del apóstol Pablo. Hechos 19:10 nos dice: de manera que todos los que vivían en Asia oyeron la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Para el siglo II, la iglesia de Esmirna era reconocida por el testimonio de Policarpo. Policarpo, su obispo, que la tradición dice que fue incluso ordenado como obispo por el mismo apóstol Juan. Y posiblemente tuvo en sus manos Apocalipsis.
para leer esta carta de manera pública a Esmirna. Y Policarpo al final de su vida fue martirizado en esa misma ciudad. La tribulación no era una posibilidad lejana, sino una realidad que marcaría la historia de esa iglesia. Ahora, tienes que tener presente que los judíos en ese momento del Imperio Romano tenían ciertas libertades, donde ellos no tenían que adorar al emperador y seguir con sus prácticas religiosas. Y recuerda que los romanos primeramente asociaron a los cristianos como parte de la religión judía y que posteriormente dijeron, no, ellos son más bien una secta de nosotros. Además, si recuerdas, Pablo cuando hace sus recorridos por Asia Menor iba primeramente ¿a dónde? A las sinagogas a predicarle a los judíos. Y se dice que los judíos aportaron incluso dinero para embellecer la ciudad de Esmirna. Así que el mensaje de Cristo a Esmirna cobra una relevancia particular, ya que seguramente sus habitantes estaban orgullosos de su belleza, riqueza, prestigio y lealtad al imperio. Así que vayamos a este primer encabezado, esta primera división que titulé Confirmando, que básicamente es una confirmación. Apocalipsis 2:8. Léelo en voz alta junto conmigo. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Juan retoma la confirmación para remarcar de manera particular quién realmente les escribe. Y esto sucede en el mensaje de cada iglesia. Retoma algo del capítulo 1 donde está Cristo muy marcadamente y lo menciona a cada una de las iglesias. Esta iglesia, por lo tanto, no es la excepción. Y dice que específicamente no temas. Yo soy el primero y el último y el que vive y estuve muerto. Así dice en el capítulo 1, versículos 17 y 18. Y lo identifica como el Señor Jesucristo glorificado y exaltado. Entendemos esto a través de esta frase, donde el primero y el último es un título del Antiguo Testamento para Dios. Y su aplicación aquí entonces es que Cristo reafirma que Él es igual a Dios en su naturaleza, que Él es eterno, que Cristo ya existía cuando todas las cosas fueron creadas y que seguirá existiendo después de todas las cosas. Jesucristo simplemente es trascendente. Pero también en esta confirmación nos dice el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Lo que nos lleva a pensar entonces que Jesús está en control y Él es soberano tanto de la vida como de la muerte. Es decir, que el que te está escribiendo estuvo muerto y resucitó a la vida. Es el quien puede preservar, mantener y sostener a pesar de que muy probablemente las circunstancias dijeran otra cosa. Esmirna necesitaba escuchar este mensaje. En medio de la persecución, en medio de la tribulación, en medio de amenazas, escuchar esto seguro para esta iglesia era de consolación, ya que muchas iglesias en Occidente hoy en día no sabemos exactamente sobre la persecución, ya que en ocasiones hemos creado cierta burbuja de protección y levantamos la bandera de la libertad y de los derechos buscando la comodidad prometida por el mundo y que incluso en ocasiones es un ídolo, porque hay quienes dan todo con tal de asegurar esa comodidad futura. Y ahí la tribulación para esta iglesia implicaba amenazas de muerte. Y Jesús estuvo allí, en el sufrimiento, en el dolor, en la cruz donde murió. Pero no se quedó allí. Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción,
y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y si Cristo resucitó, entonces nuestro trabajo no es en vano. Porque si nosotros estamos unidos a Cristo, entonces nosotros también resucitaremos con Él. Por lo tanto, lo que hagamos en el aquí y en el ahora tiene importancia, una importancia que trasciende. Y escuchar ese he vuelto a la vida fue seguramente sumamente consolador. Cristo fue quien prometió: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Pero entonces sigue escribiendo Juan y ahora nos da un diagnóstico de esta iglesia. Jesús nos dice ahí en el versículo 9, yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Jesús es el que diagnostica, así que no hay error, no solo porque es Dios, sino también porque, como ya lo hemos dicho, que Jesús está en medio de sus iglesias y por lo tanto conoce todo lo que concierne a sus iglesias. Ese diagnóstico es preciso, es exacto. Si recuerdas a la iglesia de Éfeso, después de dar este diagnóstico, hay algo importante, hay un pero. Hay un pero. Recuerda que después de dar la condición de la iglesia, les dice, pero tengo esto contra ti. Y es hermoso que en Esmirna no aparece esto. No está este pero. Y que esto no te lleve a pensar que esta iglesia era perfecta. No, Jesús no les dice nada. No, no era perfecta. Por supuesto que debió de equivocarse en cosas, debió de pecar. ¿Y por qué lo digo? Porque toda iglesia está constituida por personas que pecan. De hecho, una condición de que tú estés aquí en esta mañana de hoy es que te consideres a ti mismo como una persona que peca, que ofende al Señor. Y aquí les está diciendo, yo sé qué estás pasando, qué está pasando contigo. Estás conmocionado por el sufrimiento, pero no es que lo sepa de manera intelectual el Señor. Nada más diciéndoles, tengo compasión de ustedes porque me identifico con su sufrimiento. No, no es solamente algo intelectual. Es algo en el que el Señor Jesucristo se identifica porque Él realmente pasó por ese sufrimiento. Y probablemente esta iglesia mantenía comunicación con las otras y se sentía desamparada, como cuando simplemente te cae el peso de alguna circunstancia, tal vez la muerte de un familiar muy cercano, la pérdida de una inversión, de un proyecto grande o simplemente una enfermedad de la que los médicos te dicen que será difícil. Si has estado allí, seguramente te has sentido solo y desamparado. Y eso causa presión, te sientes solo. Pero Cristo dice, yo conozco tu tribulación.
De hecho, el apóstol Pablo es un ejemplo adecuado de esto al escribirle su segunda carta a Timoteo. Pablo está hablando de un momento de juicio o defensa pública. Probablemente al final de su vida, él dice que humanamente quedó solo. En mi primera defensa, esto es lo que dice ahí en la segunda carta a Timoteo. En mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Y fui librado de la boca del león. Aquí Pablo se sentía solo, pero lo fortaleció el Señor. La fidelidad a Cristo puede traer abandono, peligro, sufrimiento, pero el creyente nunca queda realmente solo, porque el Señor permanece con él y lo sostiene. El Señor no solo conocía la tribulación que enfrentaba la iglesia de Esmirna, sino también su pobreza. La palabra usada aquí en Apocalipsis no describe simplemente a personas con recursos limitados, sino una condición de profunda necesidad. Incluso algunos autores dicen que es cercana a la indigencia. Es probable que muchos creyentes hubieran sufrido exclusión social, pérdida de oportunidades económicas o incluso el despojo de sus bienes por causa de su fidelidad a Cristo. Desde el punto de vista humano, la iglesia de Esmirna tenía razones suficientes para sentirse vencida. Era perseguida, calumniada y pobre en una ciudad próspera y orgullosa. Sin embargo, Cristo mira a su iglesia de una manera distinta. Aunque ante los ojos del mundo eran pobres, Jesús les dice, pero tú eres rico. Su verdadera riqueza no estaba en sus posesiones o su seguridad social ni su reconocimiento público, sino en lo que tenían en Cristo. Salvación, gracia, paz, comunión con Dios, esperanza eterna y un Salvador que conocía específicamente el sufrimiento por el cual estaban pasando. Por eso Esmirna puede ser vista como una iglesia pobre y al mismo tiempo profundamente rica. Es lo opuesto a la iglesia de la Odisea que veremos posteriormente, que se consideraba rica y autosuficiente, pero espiritualmente era pobre y ciega. Esmirna nos recuerda que una iglesia puede carecer de muchas cosas ante el mundo y sin embargo poseer lo más importante delante de Dios. De hecho, esto les es extraño a quienes nos observan. ¿Cómo puede ser pobre y rico a la vez? La verdadera riqueza de la iglesia no se mide por lo que tiene en sus manos, sino por aquel a quien pertenecemos. Y es evidente que la oposición contra la iglesia de Esmirna no debe entenderse como algo aislado. Desde los primeros años de la expansión del evangelio se manifiesta en el libro de los Hechos esta persecución. Pablo anuncia el evangelio en las sinagogas y muchos escucharon con interés la palabra del Señor. Sin embargo, posteriormente, grandes multitudes se reúnen para oír el mensaje, pero algunos judíos llenan de celos a las personas y comienzan a contradecir al apóstol, oponiéndose a la predicación del evangelio. Algo semejante ocurrió en Iconio, donde tantos gentiles como judíos, junto con sus autoridades, tramaron incluso maltratar y apedrear a los apóstoles. Incluso en Listra llegaron judíos desde Antioquía e Iconio, persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Estos episodios nos ayudan a imaginar el tipo de ambiente que probablemente enfrentaban los creyentes en Esmirna. La raíz de esta oposición era profundamente espiritual.
Muchos judíos se consideraban a sí mismos el verdadero pueblo de Dios y esperaban la venida del Mesías para restaurar a Israel. Pero los cristianos anunciaban que el Mesías ya había venido, que era Jesús de Nazaret y que por medio de su muerte y resurrección Dios estaba formando su pueblo, un pueblo nuevo del nuevo pacto, compuesto evidentemente por judíos y por gentiles que creen en él. Por eso el Nuevo Testamento enseña que la verdadera pertenencia al pueblo de Dios no se define simplemente por una descendencia física, sino por la fe en Cristo. Y esa fe es la que nos debe de llevar a confiar en el Señor, a admitir que toda persona ha ofendido a Dios. Aunque tú creas que eres maravilloso, que eres buena onda, que eres muy simpático, tú has ofendido al Señor. Has pecado contra Él. Y la única forma de que podemos acercarnos a Dios es a través del Señor Jesucristo. Que aquí Jesucristo les está diciendo a la iglesia de Esmirna: yo me identifico con tu sufrimiento, porque ¿sabes qué? Porque yo también sufrí. Pero no sufrió Jesucristo porque lo mereciera, sino sufrió por tu pecado y por mi pecado, para que a través de su muerte y nosotros creyendo en esa muerte en Jesucristo pudiéramos tener acceso al Padre, simplemente por fe, porque este pecado nos separa de Dios. Pero si no admites tus pecados, tal vez no veas las consecuencias de este pecado de este lado de la eternidad. Porque a lo mejor tú dices: Dios, pecado, ¿de qué me estás hablando? Yo me porto bien, me va bien, tengo un buen trabajo, tengo salud. Dios, ¿yo para qué quiero a Dios? Tal vez aquí no haya tanto problema, pero en algún momento, cuando mueras y estés frente al Señor, ahí no va a haber pretextos. Ahí no le vas a poder decir: ay, es que yo me porté súper bien. Hasta llevé una lista de cuántas viejitas crucé la avenida. Hice buenas obras. No, no te va a servir eso. Simplemente es por fe y por gracia, arrepintiéndote de tus pecados y creyendo en el Señor Jesucristo. Y Pablo dice que no es judío el que lo es exteriormente, sino aquel que lo es interiormente por la obra de Dios en el corazón. Debe de haber un cambio interior para que haya un cambio exterior permanente. También afirma: los que son de fe, estos son hijos de Abraham, y que los creyentes en Cristo son la verdadera circuncisión porque adoran en espíritu de Dios y se glorían en Cristo Jesús. Por eso cuando algunos judíos de Esmirna rechazaban a Cristo y perseguían a su iglesia, estaban actuando en contra del Mesías. Ese Mesías que estaban diciendo que estaban esperando. Jesús no está condenándolos por ser judíos, sino denunciando a un grupo específico que, aunque afirmaba pertenecer a Dios, se oponía a Cristo y a su pueblo. Por eso esa razón, por eso les dice: yo conozco. Y ese yo conozco también incluye esta blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Y esta expresión sinagoga de Satanás no significa que aquellos judíos dejaran de ser judíos en sentido étnico, sino que sus acciones demostraban que no pertenecían verdaderamente al pueblo de Dios. Así, toda oposición a la misión de Cristo, aun cuando venga de labios religiosos o bien intencionados, termina alineándose con esta obra de Satanás. Satanás es presentado en la Escritura como
mentiroso, homicida y opositor de Cristo. Juan describe el gran dragón aquí en Apocalipsis 12 intentando destruir al Hijo, pero Cristo vence por medio de su muerte, resurrección y exaltación. Al no poder derrotar al Señor, el dragón dirige su furia contra la descendencia de la mujer, es decir, contra los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Así entendemos mejor lo que ocurre en Esmirna. Detrás de esta presión social, calumnia religiosa, hostilidad política y persecución visible, de alguna manera también hay una guerra espiritual contra Cristo y contra su iglesia. Es probable que algunos judíos en Esmirna acusaran a los cristianos ante las autoridades, quizás señalándolos como desleales al imperio por negarse a confesar a César como Señor o simplemente por no participar del culto al imperio. Cuando Jesús habla de la blasfemia, la palabra puede entenderse también como calumnia o acusación. Es decir, al hablar falsamente contra los cristianos, no solo dañaban a la iglesia delante de las autoridades, sino que estaban pecando contra Dios mismo, porque atacaban al pueblo que le pertenece a Dios. Y entonces Juan sigue escribiendo, ya nos ha dado un diagnóstico que hace Cristo. ¿Y cuál es el remedio para ese diagnóstico? Nos da entonces el antídoto. Versículo 10, léelo conmigo en voz alta, por favor. No temas lo que estás por sufrir. Yo te digo que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel para que sean probados. Y tendrán tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cristo no solo diagnostica la condición de la iglesia de Esmirna, también le da el antídoto para enfrentar lo que viene. Su instrucción puede resumirse en 2 mandatos. No temas y sé fiel hasta la muerte. Después de elogiar a la iglesia por su fidelidad en medio de la tribulación, Jesús les advierte que todavía habría sufrimiento por delante. Pero antes de explicar la naturaleza de esa prueba, les dice, no temas. Y este es un imperativo. No temas porque nada malo va a pasar. No, al contrario, Cristo no les promete que los romanos dejarán de perseguirlos, que la presión social desaparecerá, que nadie los acusará o que nunca más se les exigirá rendir pleitesía como un tipo de adoración al César. Al contrario, les dice que no teman precisamente porque están por sufrir. Esto debió de haber sido difícil de escuchar. Tal vez algunos se preguntaron, ¿cómo no vamos a temer si se avecina algo importante? Una ola de persecución. Simplemente no lo entiendo, es ilógico. Pero el llamado de Cristo no descansa en la fuerza de los integrantes de Esmirna. No recae en ellos, sino en la fidelidad de Dios. Jesús no les dice que no teman porque la prueba será ligera, sino porque Él estará con ellos en medio de la prueba y les dará la fe necesaria para permanecer firmes. Por eso, aún en medio del sufrimiento, los creyentes podían decir con el salmista, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Pues sí, nos pueden hacer muchas cosas. Hacernos sufrir e incluso llevarnos hasta la muerte. ¿Pero qué iban a sufrir? Jesús dice que el diablo echaría a algunos de ellos en la cárcel para que fueran probados y que tendrían tribulación por 10 días.
Es importante notar que Cristo no presenta el sufrimiento como una mera posibilidad, sino como una realidad concreta que sucedería. Algunos de ellos serían encarcelados. La iglesia sería probada. La fidelidad de los creyentes sería puesta bajo presión. ¿Y si persiguieron a Jesús? ¿Si persiguieron a los apóstoles? ¿Por qué pensaríamos entonces que la iglesia de hoy está exenta de sufrir por causa de Cristo? No los sufrimientos, digámoslo así, estándares de enfermedad, problemas sociales, económicos. No, por causa de Cristo. Muchas veces, sobre todo en contextos donde todavía existe cierta libertad religiosa, como en México, damos por sentado el privilegio de reunirnos, confesar nuestra fe e incluso adorar públicamente. Pero esa libertad puede cambiar. Y aun cuando no cambie de inmediato, también puede ser desaprovechada por una iglesia que se acomoda, que nos acomodamos, que deja de congregarse con seriedad, que descuida la comunión y olvida que seguir a Cristo siempre implica fidelidad. Pero entonces, ¿por qué temer? ¿Por qué no temer, más bien? Pues porque Juan ya nos ha mostrado quién está en medio de la iglesia. Cristo camina entre los candelabros. Él está presente con su pueblo. Él es el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. La iglesia de Esmirna podría sufrir, pero no estaba abandonada. Podría ser encarcelados, pero no estaba fuera del cuidado de Cristo. Podían ser amenazados de muerte, pero pertenecían al Señor que venció la misma muerte. Cuando Jesús dice que el diablo echaría a algunos en la cárcel, no debemos imaginar que Satanás lo haría de manera visible, así tomándolos de la manita para llevarlos a la cárcel. No, más bien usaría medios humanos, las estructuras del Imperio Romano, la presión social, las autoridades locales y aún la hostilidad de algunos judíos que acusaban a los cristianos. La iglesia de Esmirna estaba siendo atacada por varios frentes. Por un lado, la presión romana y el culto imperial. Por otro, la oposición religiosa y la calumnia por parte de los judíos. Pero detrás de esa oposición visible había una realidad espiritual. Pablo lo expresa así en Efesios, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. El propósito de Satanás siempre ha sido atacar al pueblo de Dios, destruir su fe, menguar su fe. Por eso Apocalipsis lo llama el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios. Satanás acusa, calumnia, intimida, persigue. Sin embargo, sus ataques no pueden destruir a los verdaderos hijos de Dios. Jesús lo declaró con claridad. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Escribiría Juan en su Evangelio. Ahora bien, esto no significa que debamos de llamar guerra espiritual a cualquier oposición, crítica o dificultad que enfrentemos. Vivimos en un mundo caído y por eso también sufrimos las consecuencias del pecado de otros, de nuestras propias decisiones, de la injusticia, de la debilidad humana y de la depravación en general de este mundo. Así que no toda incomodidad debe interpretarse de manera automática como un ataque directo de Satanás. Pero tampoco debemos caer en el extremo contrario, olvidar que sí existe una oposición espiritual contra Cristo
y su evangelio y evidentemente contra la iglesia. Creo que como iglesia local debemos recuperar esta conciencia espiritual, no para vivir con temor, superstición o una sospecha ahí constante, sino para velar, orar y permanecer firmes. La iglesia de Esmirna necesitaba entender que su sufrimiento no era señal de abandono, sino parte de una prueba permitida por Dios. Y si bien este ataque por parte de Satanás es directo y genera sufrimiento, en nuestra actualidad el diablo busca destruir o corromper la fe, no siempre por embates frontales, sino mediante un desgaste lento y sutil. Probablemente distracción. Te doy un ejemplo muy claro. Hoy las iglesias o muchas iglesias no se congregaron por motivos del partido de la selección mexicana. Una forma muy sutil. Pero también, no solo la distracción, desilusión con la iglesia visible, una sensualidad que puede empezar a infiltrarse en la iglesia. Cosas sutiles. Satanás quiere destruir. Dios, en cambio, usaría esa prueba, la prueba de Esmirna, para purificar, afirmar y fortalecer su fe. Por eso Jesús dice que serían encarcelados para que sean probados. El propósito final de Dios no era destruirlos, sino depurarlos. La prueba revelaría la autenticidad de su fe, fortalecería su perseverancia y demostraría una vez más que Satanás no puede destruir la fe salvadora que Cristo sostiene. El diablo podía llevarlos a la cárcel, pero no podía arrebatarles la corona. Podía tocar su libertad, sus bienes o incluso su vida terrenal, pero no podía quitarles la vida eterna prometida por Cristo. Y ahí es donde debemos de enfocarnos. Ahora les dice que la tribulación será por 10 días en el texto. Tenemos que pensar que para los receptores originales probablemente estos sí fueron 10 días literales. Y para nosotros hoy es un aspecto más simbólico. Pero lo que podemos ver aquí es que esa tribulación es finita, como la que nos puede tocar. Nos debe de dar consuelo que aquí en este lado de la eternidad, el sufrimiento, la tribulación es limitada. Va a doler, pero es limitada. Y el Señor sabe exactamente cuándo inicia y cuándo termina. Pero también que esto nos habla un poco de ese control, que el Señor tiene control sobre ellas. El Señor simplemente es soberano. Todo está bajo su gobierno, nada se le escapa. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Así que el antídoto de Cristo para una iglesia sufriente no es la evasión del dolor, no es quitar el dolor, sino la fidelidad en medio del dolor. No es una promesa de comodidad, sino una promesa de victoria. No temas, sé fiel hasta la muerte. Ese es el llamado de Cristo. Y como no ser fiel con el que lo dio todo, con aquel que cuando estaba en el huerto del Getsemaní se inclinó su rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Sé fiel hasta la muerte. Así que pensemos brevemente. ¿Has sido fiel? ¿Tú has sido fiel en lo poco? ¿Te consideras fiel o Jesús nos diría, no has sido fiel en esto y ahora quieres todavía más?
¿Qué tipo de fidelidad espera el Señor de ti y de nosotros como comunidad? Así que guardemos todo lo que se nos ha demandado. Y junto con el llamado viene la promesa. Yo te daré la corona de la vida. Siguiente encabezado, la promesa. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Pongamos atención a lo que nos dice el Señor en esta carta dirigida entonces a Esmirna, donde nos está diciendo que el vencedor no sufrirá de la muerte segunda. Por lo tanto, pensemos entonces, si hay una muerte segunda, ¿cuál es la muerte primera? Es esa muerte física, al menos en este contexto, que nos llegará tanto a creyentes como a no creyentes. Todos vamos a morir. Hay dos cosas seguras en esta vida, dicen por ahí: la muerte y pagar impuestos. Así que es inevitable. Entonces, ¿a qué se refiere con esta segunda muerte? Pero al igual que lo decía la semana pasada, comer el árbol de la vida y no sufrir la muerte segunda es una manera distinta de decirnos el destino que tenemos si confiamos, dependemos y somos fieles al Señor. Bueno, pero entonces, ¿qué es la muerte segunda? El mismo libro de Apocalipsis nos los dice. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto lo puedes leer en Apocalipsis 21:8. Y mira lo que dice Apocalipsis 20:14-15. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Es decir, la separación total de esta persona que tuvo su oportunidad en el aquí y en el ahora de arrepentirse de sus pecados, que ahora fue a la presencia del Señor y que ya no hay más oportunidad de arrepentirse. Familia, el que venza no pasará por la segunda muerte. Por lo tanto, en el aquí y en el ahora, y a pesar del aquí y el ahora, nuestra mirada debe de estar en aquel que venció la muerte, en Cristo. Y si bien no estamos en una condición de persecución como Esmirna o iglesias que están hoy en día en diferentes partes del mundo siendo perseguidas, quizá nuestra fidelidad se verá de otra manera. Pues los valores de Occidente ahora son dinámicos y temporales. Tan temporales que hoy puedo ser hombre, mañana mujer y pasado mañana quimera. Que si no me dirijo a la gente como quiere que llame, me puedo meter en problemas. Que el Señor nos da la fortaleza para los cambios que se avecinen, que nos dé fortaleza para eso. Décadas después de que Cristo dijera a la iglesia de Esmirna: no temas lo que estás por sufrir, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Esa palabra se volvió profundamente visible en la vida de este obispo del que te hablaba al principio, de Policarpo. Según el relato antiguo del martirio de Policarpo, cuando sus perseguidores lo buscaron, él no respondió con desesperación ni temor. Aunque pudo intentar escapar, finalmente dijo: que se haga la voluntad de Dios. Antes de ser llevado al estadio, recibió a quienes venían a arrestarlo. Les ofreció alimento y pidió tiempo incluso para orar.
Su serenidad fue tan noble que algunos se sorprendieron de que se hubiera hecho tanto esfuerzo para capturar a un anciano de aproximadamente 86 años. Cuando fue llevado al procónsul, se le ofreció conservar la vida si juraba por César y renegaba de Cristo. Pero Policarpo respondió con una de las confesiones más conocidas de la historia de la iglesia. Durante 86 años había servido a Cristo y Cristo nunca le había hecho mal. Por tanto, no podía blasfemar contra su Rey y Salvador. Amenazado primero con las bestias y luego con el fuego, no retrocedió. Sabía que el fuego de los hombres dura poco, pero el juicio eterno pertenece a Dios. Así, el mensaje de Esmirna no fue una palabra vacía. Cristo no prometió que su iglesia nunca pasaría por el fuego. Prometió estar con ella, sostenerla y recompensar su fidelidad. Policarpo nos recuerda que el antídoto de Cristo sigue siendo el mismo. No temas, sé fiel hasta la muerte. Acompáñame a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo que nos has regalado. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, si bien nuestra iglesia local no sufre un tipo de persecución como la que acabamos de ver, prepáranos, Señor, en ser fieles. Que cuando lleguen los embates, las dificultades, las pruebas, podamos no temer y seguir siendo fieles a ti. Seguir proclamando tu nombre para que otros te conozcan. Seguir proclamando el Evangelio, Señor, a pesar de las circunstancias. Señor, que no busquemos la comodidad, que seamos intencionales en llevar tu Evangelio. Y si estamos en riesgo, que confiemos en ti, porque esto no es todo. Tú nos esperas, no porque hayamos hecho algo nosotros, por ser buenas personas, por obras. No, Señor, tú nos esperas por la obra perfecta de Cristo en la cruz. Gracias, Señor, por ello. Gracias, Padre. Amén.